Atardecer en las montañas de Medellín, estamos en directo desde Teleantioquia TV en Grande. Hoy hablaremos a propósito de este cielo hermosísimo y profundo de la muerte como objetivo para muchas personas, la muerte que algunas personas encuentran como solución a alguna dificultad, alguna tristeza, alguna enfermedad, a la muerte como cambio de estado de la tristeza a la alegría, como cambio de estado de lo material a lo espiritual, la muerte como principio y como fin. Hablaremos sobre el duelo que genera una muerte de un ser querido, de una persona que tenemos en el corazón, de una persona muy allegada, de un familiar. ¿Cómo elaborar el duelo? Vamos a saludar a nuestra invitada, ella es Paola Orrego Castaño, psicóloga especialista en clínica y salud mental. Gracias por estar con nosotros. La muerte es un tema al que le tenemos miedo, pero hay que verlo con alegría cuando consideramos que después de la muerte podemos estar en un estado mejor, ¿verdad? Y yo quiero que demos los teléfonos para que ustedes participen y pregunten cualquier cosa que quieran en este consultorio, su médico en casa. Hoy, en este tema, lógicamente que tiene que ver con la salud mental, ustedes también son protagonistas. Recuerden, 01-8051-5015 y 232-4604. Qué bueno que ustedes nos llamen porque en Teleantioquia TV en Grande tenemos este espacio para que ustedes aprovechen. Este es un consultorio donde nos encontramos, aprendemos cosas de nuestra salud física, mental y espiritual. Por eso, arranquen a llamar a partir de este momento. Ahora sí, ¿qué es un duelo por muerte? Bueno, el duelo por muerte son esas emociones, sentimientos que tenemos y que sentimos cuando un ser querido fallece. Podemos encontrarnos en 6 etapas, ¿cierto? Y la primera que siempre nos vamos a encontrar es el impacto, el choque inicial, cuando nos dan la noticia que ese ser querido ha dejado de vivir. Pero ahí tendríamos que dividir en dos tipos la muerte que se espera y la muerte súbita, que supongo Sí, claro. que no es lo mismo una persona con una enfermedad terminal que da tiempo de preparar esa muerte y ese duelo, a una persona que tú amas hoy y mañana ya no vive y no estaba enferma. Tienes toda la razón, Héctor. Mira, cuando es un duelo por una muerte esperada, cuando hay enfermedad tenemos tiempo de pensarlo, de procesarlo, de despedirnos De de ese ser imaginarnos muchas querido, veces. de decirle vete tranquilo o vete tranquila, nosotros quedamos bien, descansa en paz de tu enfermedad. Y cuando llega la muerte, aunque impacta y duele, digamos que ya se esperaba un poco. Es diferente cuando hay un accidente o un hecho inesperado que le Claro. quita la vida a ese ser querido. Ahí sí es muy, muy complejo Las muertes de violentas, creerlo. por ejemplo. Las muertes violentas, los accidentes de tránsito, incluso un tema que es muy difícil, que es el suicidio, porque nadie se lo espera, son impactos emocionales diferentes. Bien, la muerte por un infarto el súbito, fulminante, tampoco la esperamos, ninguno. Ahí es donde en ese choque o en esa fase inicial es el no lo puedo creer, ¿cierto? Esto no le pasó a mi familiar, esto no le pasó a mi ser querido. ¿Cómo si yo hablé con él hace una hora y estaba bien? Acabé de despedirlo en la puerta de la casa y estaba bien. Y vamos a hablar con esta televidente que abre las preguntas hoy. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Habla Lina. Lina, qué alegría saludarla. ¿Usted Me le encanta tiene el miedo a la programa. muerte? Ay, sí, me da miedo y para preguntarle cómo Sí. superar uno la muerte de un ser querido. Claro que a mí se me han muerto personas de mi familia. Sí. Gracias. Bueno, un abrazo. Que estés muy bien. Sí, gracias. Y Lo que mismo, vivas me mucho. encanta el programa. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bueno, para contestarle a Sí. Lina, ¿cómo superar la muerte de un ser querido? Ahí vendrían como las fases finales frente al duelo y son la aceptación, o sea, entender que ya esa persona no va a estar. Cuando ya ha pasado el tiempo, un duelo no se hace en 2, en 3 o en 4 días, se hace en 5, en 6, en 7 meses, hasta un año. Pero es el más duro además porque tú sabes que lo único que no tiene solución es la muerte. O sea, se murió y ya. Y que no va a volver, Cuando la no va a semana volver a pasada cruzar la hablábamos de puerta. una relación afectiva, cómo elaborar el duelo por relación afectiva, y decíamos que en ese proceso a veces decimos, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que en 15 días regresa? ¿Será que pido perdón en 15 días? Pero la muerte es la muerte. Tú despiertas y te das cuenta de esa gran realidad. Sí, es aceptar por fin que el otro de verdad ya no está en ningún plano, ni físico, ni espiritual, ni emocional, no está. Cuando ya definitivamente la cama está vacía todo el tiempo, cuando ya no hay que arreglarle sus cosas, cuando ya no llama, cuando ya no me escribe, cuando Bien. ya no está.
Esa es la segunda fase, ¿verdad? Esa sería como la cuarta. La cuarta. Bien, llama María. Hola, María. Hola, buenas noches, señor. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Desde dónde nos llama usted, señora? Yo le estoy llamando de acá de Sabaneta, pero es que yo no quiero consultar sobre el tema, sino que los quiero felicitar. De verdad que es muy especial, mucho su programa, me parece excelente, pero yo quiero decirle dónde uno puede pedir la sugerencia que su programa sea más largo, porque es que me parece tan corto y los temas son demasiado importantes. Vivo encantada con su programa, señor. Lo felicito, que Dios lo bendiga mucho. Tan linda, no sabe cómo me alegra el alma a mí y a mis compañeros ese comentario tan positivo. Ay, sinceramente, señor, que hace mucho tiempo que quería hacerlo, pero la verdad no me entraba la llamada y quería pues felicitarlos, de verdad, muy hermoso su programa, excelente, Dios lo bendiga mucho. Amén. Y de verdad que me encantaría mucho que fuera y me imagino que todas las personas vamos a querer, porque es que ahí cuando uno está como más amañado, tú se despiden y ya. Eso me pasa a mí también. Yo quisiera seguir siquiera una hora. Vamos a comentarle a Contenidos de Teleantioquia y no está de más que usted también escriba al correo de nuestro canal, que ya se lo van a dar también por la línea interna. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Dios lo bendiga mucho. Lo mismo. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a la siguiente fase de la elaboración del duelo por muerte. Entonces teníamos el choque o el impacto inicial, que es la primera, después de la negación, el no lo creo, esto no pasó, él o ella van a volver, va a volver a cruzar la puerta, ¿cierto? Eso es muy duro. Es muy duro. Después viene la fase de la tristeza profunda. Esa fase se da más o menos a los 2 o 3 meses, cuando ya nadie nos llama a darnos el pésame, cuando ya nadie nos visita y cuando de verdad estamos solos en casa y ese ser querido no está de verdad. Definitivamente. Ahí entra la tristeza profunda. La primera Navidad o la el primera primer día Navidad, de la el primer madre cumpleaños. o el primer aniversario de la Exacto. muerte. Ahí es donde se empieza a sentir esa tristeza profunda y entender de verdad que el otro, ese otro ser que amamos, ya no está presente. La duración de la etapa del duelo, de la elaboración, ¿es diferente para cada ser humano? Sí, sin embargo, por literatura, lo esperado es que no se pase más de 10, 12 meses en la elaboración de un duelo. Si llevamos ya 5, 6, 10 años elaborando un duelo por muerte, ya estamos necesitando ayuda hace un poquito de tiempo. Eso le pasó a una amiga y ella me dice, así era mi amor por él. Se murió hace 4 años y yo cada vez lo amo más y cada vez siento más el vacío y el dolor. Y yo siento que verdaderamente también puede ir de la mano con lo que tú acabas de decir, ¿cierto? El tiempo que se demora la persona en elaborar ese duelo es como equivalente al nivel de amor que se siente, ¿o no? Más que el nivel de amor, es al nivel de aceptación de las situaciones, a los apegos, a la calidad de la relación que haya, ¿cierto? Y también al concepto de muerte que tengamos, porque nuestra cultura nos ha enseñado que la muerte es un proceso doloroso, de despedida, donde no se puede hacer nada. Miedoso. Miedoso además. Oscuro. Entonces nos da pavor que se mueran nuestros seres queridos. Por eso en vida, hermano, en vida, todo hay que hacerlo hoy, porque mañana no sabemos. Si ustedes quieren participar, estén muy atentos, vamos a seguir recordando las líneas para que se comuniquen 232-4604 y 018-051-5015. Después de mensajes muy cortos, por cierto, vamos a hablar de la elaboración del duelo por la muerte de un hijo. En este país sí que hay familias que todavía elaboran el duelo por la muerte de un ser querido. Eso será después de mensajes. Volvemos. En Su Médico en Casa, hoy en directo, la elaboración del duelo por muerte. La semana pasada hablamos sobre la elaboración del duelo por un desapego afectivo. Hoy hablamos de este tema tan espinoso, tan difícil, que es la muerte. ¿Te parece que recibamos a un televidente? Claro. Hola. ¿Quién habla? Buenas noches, le habla Adriana Mejía. Diana, bienvenida a Su Médico en Casa. ¿Qué la trae por aquí? Muy amable. Me inquieta mucho el tema del duelo anticipado. Quisiera saber si ese duelo anticipado, si es real y qué aspectos hay que tener en cuenta para comenzar a trabajarlo.
Diana, gracias, un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. No es que se haga el duelo anticipadamente, digamos que hay una preparación No te coge de sorpresa. para asumir el duelo, exacto. Esa muerte no te coge de sorpresa. Ya, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que nos pregunta la televidente? Es poder despedirse de ese ser querido, ¿cierto? Darle las gracias, perdonar si hay que perdonar o pedir perdón, ¿cierto? Empezar como a cerrar esos ciclos que hay abiertos con el otro para que cuando llegue el momento de la muerte estemos más tranquilos y duela un poquito menos, ¿cierto? Porque el dolor siempre va a estar, porque no nos queremos despedir de los seres que amamos. Pero en la medida que lo hacemos antes, nos da un poquito más de tranquilidad. Bien, cuando hablamos de la muerte, hay que retomar una expresión que escucho de todos los papás y mamás y es: nunca se entiende lo que es tener un hijo hasta que nace un hijo. Y todos dicen, el dolor más grande del mundo no es siquiera el de la mamá, sino la muerte de un hijo. ¿Por qué? ¿Qué gran diferencia hay entre la muerte de un hijo y otro ser querido? Porque un hijo es parte del ser. Sangre de mi sangre, Sangre carne de de tu mi sangre, carne. sale del cuerpo de la mamá, ¿cierto? Es un pedazo de ella. Y también es algo que nos han enseñado y es que los hijos son propiedad, son mis hijos. Y yo no puedo perder algo mío, ¿cierto? Entonces desde ahí también se hace muy complejo decirle adiós. No es fácil decirle adiós a quien amamos por muerte y menos a alguien que es mío, que nació de mí. ¿Cómo elaborarlo? Sí. Desde la vida, desde que empezamos a vivir, entender que los hijos son parte nuestra, Pero son prestados. pero son prestaditos, que están aquí para acompañarnos en el camino. Pero ¿cómo hace una mamá y un papá para recibir la noticia, su hijo acaba de morir, bajo cualquier circunstancia, para elaborar ese duelo? ¿Son diferentes las etapas a las anteriores? Son las mismas etapas. De pronto puede haber más duración en algunas. En ese la tristeza profunda y de la negación, por ejemplo, pueden negación. demorarse un poquitico más. Se demoran un poquito más en aceptar esa situación de haber perdido ese hijo. ¿La espiritualidad ayuda a elaborar el duelo por la muerte? Es básica, es necesario tener un camino espiritual, desde el ser que lo quieran llamar, desde Dios o desde la naturaleza, pero es necesario creer y sostenerse espiritualmente desde algún sitio para poder tener, digamos que, pilares para sostener los momentos de dolor. Muy bien. Ejemplo, murió mi gran amor, duramos 10, 15, 20 años juntos. O mi hijo, ¿qué hago con los objetos que deja? Sus cosas, su ropa, sus enseres. Lo más sano es recogerlas y regalarlas, ¿cierto? Donarlas o distribuirlas. Porque en la medida, así como cuando hablábamos que en el duelo afectivo es mejor no ver las cosas que el otro nos regaló porque nos lo recuerdan, los afectos y el amor del corazón no nos los quita nadie. O sea, tener un objeto en la casa, la ropa y las cosas, simplemente van a ahondar en esa esperanza de que algún día pueda volver. No nos van a ayudar en esa elaboración del duelo. Porque tenerlo ahí es tener la esperanza. Es que yo tengo la ropita ahí porque yo lo siento ahí. No, usted lo siente en el corazón, lo siente en sus recuerdos. Pero tener los objetos le puede hacer más daño que bien. ¿Qué hacer, digamos, cuando muere un hijo y hay personas que te lo siguen recordando permanentemente? Como su novia, su esposa, que de pronto llegan y te hablan de él. Esas conversaciones después de un tiempo hay que evitarlas, o cómo lograr compenetrarse con ellas para que no duelan tanto. Con la muerte de cualquier ser querido, de los hijos o de la pareja cuando llevan muchos años casados, siempre va a estar la historia y siempre va a haber algo que te lo recuerde. Las fotos, la historia, la familia, los hijos, los nietos. Particularmente por salud mental, uno solito puede tomar la decisión de, en este momento no quiero que me hables de esa persona o hablemos de otro tipo de recuerdos. Pero también es claro que hablar de los recuerdos y hablar en positivo de ese ser que no está, nos ayuda a elaborarlo. Bien. Porque recordamos lo bonito. Ahora, ¿qué pasa cuando se nos suicida un hijo? Porque siento que debe ser doble el dolor. Sí, porque ahí la negación y la aceptación son muy complejas, porque hay muchas preguntas abiertas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no ¿Por le qué di? lo decidió? ¿Él estaba bien o ella estaba bien? Nunca dijo nada. No sabemos por qué. Entonces ahí se complejiza el asunto cuando uno trata de entender las razones que tuvo el otro para quitarse la vida. Ahí la clave es no tratar de entender, es aceptar que tomó una decisión, porque suicidarse, quitarse la vida es una decisión que toma el otro.
Muy bien, porque mira, decíamos la semana pasada que para elaborar el duelo por un desapego afectivo, una relación de pareja, había que recoger las cosas, también entregarlas, guardarlas, quemarlas, botarlas, pero también alejarse un poco de esas personas que te recuerdan a ese ser que te engañó o que por alguna razón terminó la relación contigo. Es muy difícil, tras la muerte de un ser querido, evitar que las personas sigan hablando de él con el paso del tiempo. Yo pienso que debería ser entonces un trabajo más interior, ¿verdad? Es personal. Muy personal. Sí, siempre la elaboración de duelo será personal y es al ritmo y al nivel de quien lo está viviendo. Podemos ser hermanos, se muere la mamá y el ritmo de elaboración de ese duelo es completamente diferente. Hay alguno que se demorará 10, 12 meses, otro se podrá demorar añito y medio y habrá otro que se demore muchos más años en hacerlo. Ajá. Lo del luto es ya cuestión de cada persona. ¿O qué piensas Sí, de el eso? color, ¿De vestirse de negro mucho tiempo? Eso siempre es un acervo muy cultural, ¿cierto? Si vamos, por ejemplo, a las tradiciones africanas, el luto es blanco y se visten de blanco. Me Entonces, gusta digamos ese. que es un asunto muy cultural y muy personal decidir el color de la prenda. Además, el color de la prenda no muestra el dolor del corazón. Gracias. Gracias por a ti. venirnos a hablar de la muerte de esta forma tan profesional. Y sobre todo hay que ver la muerte, como decía San Francisco de Asís, nuestra hermana muerte, llegará en algún momento, hay que abrazarla y para eso tenemos que estar preparados, como viviendo el presente. Tratando de pasar por la vida sin causar dolor, porque seguramente dolerá menos. Vamos a invitarlos a ustedes para que mañana a las 6 estén con nosotros aquí a través de Teleantioquia TV, en grande, acompañándonos en Su Médico en Casa. Los queremos mucho y feliz noche. Y a vivir se dijo. Chao.